Aquí comienza Mala Praxis, podcast sobre patrimonio, arte, culturas y memoria de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro. Buenas tardes, estamos en un nuevo episodio de Mala Praxis. Esta es nuestra segundo episodio, segunda tarde de esta nueva temporada que estamos iniciando este año en una nueva modalidad que vamos a implementar para la comunidad sorda, con una versión en lengua de señas de lo que ha sido nuestro podcast ya tan tradicional que es Mala Praxis. Estamos con Alexandra Gross. Muchas gracias por estar acá, bienvenida. Por la invitación. Alexandra, tú eres collagista, ¿así se pronuncia? Sí. Y cuéntanos en qué consiste tu trabajo, cómo diste con esta técnica, en qué momento se te ocurrió empezar a desarrollar tu actividad creativa por acá. Bueno, yo estudié artes visuales, egresé el 2014. Una vez saliendo de la universidad, la verdad no tenía mucha idea de qué rumbo tomar. No me metí a la carrera con ningún objetivo en particular, solo sabía que me gustaba el arte. Pasé por lo típico, pintura, grabado, etc. Y bueno, saliendo de la universidad, la verdad es que no sabía qué hacer. Traté de entrar en un proyecto con una amiga, como un catálogo online de artistas emergentes que tratábamos de vender. No fue muy bien. Después de eso, cerré un poco en la etapa artística, sin haberla empezado en realidad. Me fui a trabajar en una oficina, todo muy alejado. Y el 2018 quisimos retomar esta idea con mi amiga. Y se unió otra amiga, las tres éramos compañeras de universidad. Ellas ya tenían como definido sus ideas. La Cata es una ilustradora y la Monse hace cerámica, hace escultura en cerámica. Y yo seguía perdida. Y no daba con nada porque a mí me aterraba mucho como el lienzo en blanco. Nunca he sido buena para empezar una obra de cero. Ni pintura, ni dibujo. En la U se me daban bien las cosas, pero como que, no sé, no me llamaba la atención nada. No sé. Y la Cata, mi amiga, un día me nombra esta técnica. A pito de nada. No sé por qué se le habrá ocurrido. No sé, solamente lo dijo a partir como del lienzo en blanco, como que esto es partir desde algo. Sintió que por ahí iba como lo que podía salvarme. Yo, nunca había escuchado la técnica del collage, no sabía que era como una expresión artística. Ya, ok. Yo imaginando collage que uno hacía de niño pegando papel, yo dije como, ya, ok. Y nada, pues me puse a investigar un par de Instagram de artistas y di con la técnica. Y efectivamente era mucho más fácil tomar imágenes existentes en revistas, enciclopedias, libros, y simplemente ir juntándolas como que empezaran a encajar. Y descubrí muy tempranamente como mi estilo, como el tipo de corte que me gusta hacer, como la estética, muy meticulosa, ¿cachai? Como eso habla mucho de mí, de mi personalidad. Así que empecé con la técnica a practicar mucho el corte, sobre todo. Eso para mí es muy importante. Y en eso empecé a crear como mi propio estilo en abril del 2019. Fue el primer collage. Lo tienes ahí anotado en el calendario. Sí, que era un boceto, una idea de collage. Pero no, fue muy entretenido como empezar a experimentar. ¿Y ha habido alguna temática que has desarrollado más? ¿Te has metido como a trabajar en algún tipo de concepto? ¿Has trabajado...? Sí, lo mío es como lo surrealista, como que pienso en Dalí constantemente, ¿cachai? Como crear mundos imaginarios, como en sueños. Mis collages se componen de
de 3, 4 elementos como máximo. Nunca junto muchos recortes. Entonces está el fondo, que es el que le da el contexto a la historia, un elemento, una luna, o no sé, como el elemento secundario, que viene como a interrumpir, y después el personaje, que generalmente está en primer plano. Puede ser una persona, un animal o un objeto como bien detallado. Y con eso compongo en realidad como mundos que no son posibles. Me gusta mucho como usar fondos del espacio o generalmente como azules, no sé, como que eso me llama. Y recortes pequeñitos. Como que el protagonista generalmente es pequeño. Pequeñito. Como en este mundo enorme. Y en estos mundos que trabajas como con, por ejemplo, como con lo onírico, como con una propuesta de no sé, de futuro, o simplemente te quedas como en esto de, simplemente como si fuera simple, no estoy planteando, sí, o sea, me refiero como a esta idea como, ya lo dijiste, como surrealista, como de mundos fantásticos, o no. Sí, esa es como la base fundamental, en realidad es como una realidad alterna. Pensando como en lo que dijiste de futurista, no, es como simplemente una realidad distinta. Una realidad otra. Sí, sí, es como muy de ensueño, yo creo. No es que yo sueñe con estos mundos, pero al ver las imágenes finales, porque en realidad nunca sé cómo va a terminar, porque tengo dos formas de trabajo, como alguna idea más o menos vaga y digo, y busco imágenes que se parezcan a lo que yo pienso, y la segunda es que mientras hojeo la revista buscando eso, encuentro otra cosa, claro. Y es como, esto podría servir. Entonces, como complemento eso, busco un monito, pero mientras busco el monito, encuentro otra cosa más. Entonces, igual me lleno de recortes como un poco al azar, que me parecen buena idea para algo, están ahí esperando, y otros que como que estoy buscando más como exclusivamente. Pero igual es como, por ejemplo, no sé, el dibujo, tú imaginas algo, sale de tu mano, quieres dibujar una persona mirando a la izquierda y la puedes hacer. Yo nunca puedo buscar algo tan particular porque no voy a encontrar una persona mirando a la izquierda en un chaleco rojo, no sé, no va a existir algo tan específico. Claro, es como trabajar en base a lo que está disponible. Pero eso me saca la carga de tener como que crear un algo desde nada, como trabajar con las imágenes que ya están. ¿Cómo ha sido como artista, en el fondo, como creadora, para ti este proceso? ¿Has hecho trabajos con otras artistas? ¿Has trabajado en colectivos? Estabas mencionando al principio que trabajaste con estas dos amigas. ¿Has vuelto a participar de de alguna muestra o de algún trabajo que se haya hecho de forma colectiva o has seguido trabajando de forma individual? En un inicio, bueno, esto nunca lo consideré como, no sé, una forma de vivir, claramente. Era algo como para mí. Por supuesto, en algún punto abrí un Instagram y subía mis obras. Y empezaron a aparecer como ferias de lo típico, como artistas o emprendedores del diseño. Me topé con una feria que se llamaba Universidad de Papel, donde eran puros artistas del papel, de distintas cosas. Ahí como que empecé a conocer gente y mediante el mismo Instagram, con las chistas nos empezamos a acercar. Creo que en el mismo momento hubimos muchas personas que empezamos a acercar. Entonces todos estábamos como contemporáneos en el momento, aprendiendo. Entonces ahí conocí personas, nunca colaboramos como en obras, por supuesto, pero nos encontrábamos en algunas ferias o alguna exposición. Yo creo que el 2020
2020 nació SECOL, que es era como una agrupación, es que no sé cómo llamarlo, pero... son siglas, ¿no? SECOL. Sí. No y ahí, está... por supuesto, estaba el grupo inicial que fue el que lo formó y quiso reunir a artistas del collage, porque de verdad siento que era como el auge del collage en esa época. Todos como encontrando sus técnicas, habían muchas personas que empezaron a hacer talleres. Yo misma fui al primer taller que me introdujo a este como estilo de collage, porque hay 1000 formas, rasgando el papel. Entonces se creó esta comunidad donde todos eran bienvenidos, de regiones. Bastaba que tú hicieras collage y como que estabas en el grupo, por decirlo de alguna forma. Se organizaron 2 exposiciones, yo participé en la primera, la otra fue después de pandemia. Y era un grupo muy organizado, como la idea era difundir, ¿cachai? Se hizo una página web, nos expusieron como en la página, nuestros trabajos, fue muy, muy bonito. Estábamos todas en la misma onda, ¿cachai? Todos como que al final nos fuimos a distintas ramas, pero había más gente que hacía collage. O sea, yo de no conocer ni la técnica, de repente dije, hay más gente haciendo esto. ¿Cachai? Eso es muy lindo además, ¿no? Cuando te encuentras con gente que está como en la misma sintonía, exacto, creando como los mismos soportes o tal vez las mismas propuestas o similares, ¿no? Que pueden ser complementarias. Y compartíamos todo el tiempo como técnicas o materiales que son bien importantes, como, oye, alguien sabe de un exacto con este ángulo, y era como, sí, mira, lo venden en tal tienda, ¿cachai? O intercambio de revistas, como en general íbamos todos, íbamos a ferias como de libros antiguos o al persa, por ejemplo, y decíamos como, ya, estoy interesada en, no sé, los paisajes, si alguien encuentra un libro de paisajes, porfa, yo después se lo cambio por otra cosa. Entonces como que nos retroalimentábamos con conocimiento y con materiales. Eso era muy rico. Enriquece la práctica. Sí, porque todo era muy como de comunidad, pues nadie estaba compitiendo con el de al lado, todos teníamos nuestras ventas o nuestros talleres. No quería quitárselo al artista al lado, ¿cachai? Claro. Como que todos nos complementábamos. ¿Has trabajado con temas de memoria o te has encontrado con la posibilidad en este? Es que es curiosa como la mezcla que se podría generar, ¿no? Me genera como curiosidad saber eso, como en esta propuesta que tiene tanto de onírico y tanto de surrealista, ¿cómo podrías abordar con temas que tienen que ver con la memoria, ¿no? Siempre he tenido la idea, no lo he experimentado, pero como de usar texto en los collages, como una línea paralela entre esto que es muy estético, ¿verdad? Esto como que trato de entender lo que es bello y feo muy dentro del arte, como muy típico. Pero por otro lado me gustaría como plantear cosas también, como más, no sé, profundas. Exploré un poco de eso en el estallido, no de memoria en particular, pero como de collage más contestatario, por decirlo así. No me he acercado al tema de la memoria, pero creo que se podría abordar desde como el texto. No sé, tengo esa impresión. Como todos los libros que compramos o que conseguimos, por supuesto, nos fijamos que tengan muchas imágenes, pero finalmente como que los textos ninguno los tomábamos mucho en cuenta. Entonces de repente te topabas con frases o X que eran igual de importantes que las imágenes. Entonces como me interesaría a partir de ese concepto como trabajar desde como otro tipo de técnica y de resultado, como lo hicimos en el estallido. De hecho, formamos como un grupo de artistas variados que nos encontramos por una razón X. Hicimos intervenciones en el GAM, por ejemplo, cada uno como desde
desde el arte que hacíamos y cómo podíamos representar lo que estaba ocurriendo con nuestra técnica, que para mí era muy difícil porque yo quería como participar y dije, pero no sé, como que mis collages no tienen nada que ver con eso. Y me encargué de buscar imágenes y usé ciertas frases como para hacer una composición que tuviera sentido. ¿Tienes algo de eso aquí? ¿Trajiste? Lo vendí. Ah, pero qué bueno. Eso es bueno. Claro, hubo un momento también en la época del estallido precisamente, ¿no? Que fue también como este estallido creativo, ¿no? Artístico, sí. donde había gente que estaba haciendo distintas cosas, que también surgieron como estas imágenes que daba la impresión de que no tenían nada que ver, ¿no? La Mujer Maravilla o no sé, como personajes claro. Así que tú decías son como de la cultura gringa, y sin embargo fueron súper como atingentes, ¿no? En ese momento como bien acopladas, por decirlo así, ¿no? A través de este tipo de técnicas, ¿no? No sé si específicamente el collage, sí. No estoy tan informada al respecto, pero sí en esta especie de intervención de imágenes, ¿no? Como sí. de hacer una propuesta que a lo mejor no tenía que ver tanto como con nuestro imaginario claro. Sudamericano o chileno de frentón, pero que dialogaban súper bien con el momento y con lo que estaba ocurriendo a nivel político, ¿no? En el país. Sí, además que puedes hacer collage digital, por ejemplo, Photoshop. Como esto es análogo porque sale de los libros y de una base de datos como más acotada, porque es en base a los libros que tú encuentras, pero en el computador claro. Puedes, o sea, galerías de imágenes, por supuesto, y como que puedes concentrarte más en lo que estás buscando y crear como una narrativa más específica, con las imágenes que están disponibles en todas partes. ¿Cachai? Entonces eso también es otra forma de como darle más al clavo a lo que quieres decir a partir de usar el collage de una manera digital. ¿Sientes que se le ha dado relevancia al trabajo creativo en esta línea desde las políticas culturales que existen hoy? ¿O sientes que todavía está como poco ¿Hablas poco como, explorada? Perdón, la línea como de del collage? Sí, del collage o de la intervención de imágenes ya. Que ya existen, digamos, ¿no? Como esto de trabajar con imágenes ya existentes y tú ver si haces algo con eso, ¿no? Yo creo que no a la técnica propiamente tal, sino como a ciertos artistas, que es genial que como que engloben, pero aparte de ese call que de verdad que fue una maravilla, como que un grupo de chicos, todos teníamos más o menos la misma edad, como muy desinteresadamente, que ellos sabían que estaban aprendiendo esto y lo abrieron y nos dieron la oportunidad sin tener fondos, o sea, en fin, por lo menos para la primera vez. Para la segunda se consiguieron una sala en el GAM y fue como wow, con auspiciadores y cosas, como que ese tipo de agrupaciones no las veo replicadas en otras partes, ¿cachai? Como no sé si se le toma la importancia que tiene o que podría tener. Claro, como no sé si se alcanza a entender que es una rama, ¿cachai? Como, el collage, que viene de 1910. Es como que existe hace mucho tiempo. No de esta manera específicamente, sino que usando otras técnicas. También puedes incluir objetos en el collage. Entonces es como una catarsis de muchas cosas. Y eso existe hace mucho tiempo. Y que no creo que se le tome la importancia, la relevancia que merece, como que se establezca. Esto es una técnica artística en sí misma. Claro, no tiene como un lugar como más principal o no se le toma el peso a la técnica. Que aparecen, por supuesto, artistas que lo utilizan y que ellos en sí mismos también son... Que es lo que ha pasado siempre en el mundo del arte. Por supuesto. Los apellidos, las posibilidades también. Por supuesto, pero conozco un par que no, ningún apellido. Son muy buenos artistas, que es genial que ocupan técnicas como esta, ¿cachai? Pero tienen
No es la suerte, se sacan la chucha. Son ellos como los elegidos porque son muy buenos artistas. No necesariamente porque hagan collage, no es ese, creo, el punto. Muéstranos un poco lo que tienes acá, no solamente tus obras, yo creo que tienes ahí herramientas también. ¿En qué consiste? No demos por sentado que nadie sabe de qué se trata esto. Sí, obvio. Bueno, yo empecé, o sea, la herramienta fundamental que no la tengo aquí es la tijera. O sea, todos empezamos con eso. Y particularmente me fui como perfeccionando en los elementos como los exactos que tienen ciertos ángulos, hasta bisturí literal de hospital. ¿Cachai? Este es más blando, entonces como que puedes como delinear bien. A mí se me da mucho mejor usar esto que las tijeras. Me cuesta mucho cortar con tijeras. Bueno, para los ángulos. Nunca habían ponderado cartonero. Exacto. Como el chiche, es un compás, pero que corta. Hace círculos, pero los corta. Por ahí debe andar algunos. Ahí lo muestro. Por ejemplo, acá. Como corto el círculo perfecto. Antes lo hacía con el exacto, con el bisturí. Uso harto una lupa porque me gusta hacer pequeñas imágenes. Entonces, cuando las estoy recortando en la revista, aquí como que la veo, la saco, corto, la vuelvo a poner, veo un pequeño espacio blanco, vuelvo a cortar. Y esto fix, muy importante. es lo que se usa, o sea, es lo que se usa porque la cola fría, o sea, muy húmeda, silicona, imposible. Y esta marca en particular es muy buena. Y trabajos. Tenemos auspiciador ahí. Sí. Trabajos como estos. Siempre, como decía, el fondo. Tengo el elemento. Y acá elegí como dos. Bueno, este es como el segundo elemento. Y el personaje. ¿Cachai? Y me gusta como la prolijidad. No me gusta como atestada de información. Sin ruido visual. Sí. Y el formato me lo da mucho la revista. Porque en general uso mucho la Nat Geo, la revista, que tienen. Este es más o menos el tamaño de una hoja de Nat Geo. Entonces, dentro de este espacio tengo que encontrar los elementos como si acá hay algo muy pequeño que se ve cortado, no como que no fluye. ¿Sí? Y en este caso tiene 3 elementos. Cortar esa sombra fue complicado. Como que la paciencia. Y tengo como, estas son como mis carpetas de recortes. Acá hay personajes de todos los tamaños. Están clasificados. Solo 3 tipos. Bolsita de personajes. Sí. Bolsita. Esta es de paisajes. De paisajes. Bueno, hay caleta cuestiones ahí. y estos elementos. Que tengo un círculo, un dinosaurio. Todo puede ser usado. Todo puede ser un personaje. Sí, definitivamente. Y este es un proyecto que tengo en verdad como de lado, pero algún día espero concretarlo. Hacer 100 collages de este tamaño, como que me lo imagino puesto en alguna parte. Tengo este turrón, pero tengo más, creo que tengo como 60. Son como el formato del papel lustre. El papel lustre, efectivamente. Tengo, en la carrera, tenía un ramo de color, donde nos hicieron comprar, no sé, eran miles de este formato como lustre con gramaje mayor. Y son esos los que utilizo de fondo, pues, que todavía tengo, miles. Y lo que más me gusta, o sea, a mí es como la miniatura, como el detalle. Mientras más complejo sea de cortar la cuestión, mejor. Más te gusta. Exacto. Bien, meterse en problemas. Sí, además que
a simple vista como que no ves como el alrededor, pero con la lupa al tiro veo el cachito blanco y digo, no, eso no puede estar ahí. Cortáis el cachito blanco y de repente pasáis a llevar un poco el otro, entonces te queda muy cuadrado, tenés que volver a cortar, y así va, y como que empieza así el monito y se empieza a ir achicando. Y bueno, eso más o menos tengo mucho. Esto los empecé en pandemia. Pandemia fue una época difícil para todos. Y me desganó mucho, como que iba todo muy boom, íbamos muy bien todos los colachistas o artistas, yo creo en general. Y de repente, y pandemia ya no hubieron exposiciones, las ferias. Nunca hice esto como con ánimos de ganar mucho dinero, pero cuando alguien me compraba una obra, más que la plata que me daba de vuelta, era como, qué hermoso saber que esta persona quiere algo que yo hice. Como, wow, no sé, ¿por qué alguien va a querer algo que corté? No sé, es raro. Y en pandemia eso se fue, pues. Entonces, como que inevitablemente uno empezó a, pucha, es que nadie más quiere mi cosa. No sé, fue muy raro. Una frustración ahí. Sí, entonces esa idea la empecé un poco como para mí en realidad. Espero, si la puedo exponer en algún momento, genial, pero es un proyecto como que imaginé en el afán de que no murieran mis ganas de hacerlo. Más allá de que nadie los podía comprar, bueno, yo quería hacerlo. Entonces, por eso esa serie como con el tamaño específico. No perder el ímpetu. Sí, porque he transitado como momentos que baja la imaginación y las ganas. Pero igual no es tan difícil retomar de nuevo porque como el lienzo no está en blanco y tengo muchos elementos listos para, como que empiezo a encajar y ya, me conecto, ¿no? ¿Tú sientes que el hecho de ser mujer te ha significado algo, para bien o para mal, en tu proceso creativo? ¿Ha sido más difícil? ¿Ha sido más fácil? ¿Se te han abierto puertas? ¿No te han pescado? ¿Lo has asociado en algún momento al hecho de ser artista mujer? ¿O no has tenido esa experiencia? No la he tenido ni para bien ni para mal, menos mal. Creo que cuando se me consideró para ciertas exposiciones o ferias, etcétera, lo que hablaba por mí era mi obra. Tu obra. Sí. Y no creo conocer, espero no conocer a nadie a quien le haya afectado. No lo he escuchado en mi entorno. Pero eso, sí. Ni para bien ni para mal, la verdad. Qué bueno. Sí. Sí. Muy privilegiado de mi parte. Lo conversábamos en la entrevista anterior, precisamente, ¿no? Cómo ha ido cambiando también de repente esto de que todavía hay mucho, ¿no? Mucho machismo en todos los ámbitos, pero que afortunadamente se están logrando acabar con ciertas malas prácticas en ese aspecto, y que cada vez está más presente o menos presente, mejor dicho, ¿no? Como esta diferencia, ¿no? Como esta diferencia del trato, a pesar de que todavía falta mucho y que hay muchas compañeras que de repente lo pueden estar viendo medio dificultado su proceso creativo porque son mujeres, básicamente. Tal vez no porque hay una cosa tan explícita o tan directa de que tú eres mujer, no pueden, pero también tienen que hacerse de cargo de un montón de otras cosas que históricamente se han hecho cargo las mujeres, ¿no? Entonces, en ese intento como por ir allanando esos procesos, ¿no? Esos accesos y esas puertas que durante mucho tiempo han estado bien dificultadas, ¿no? Sí, y creo que a veces también depende no solo del hecho de la artista mujer, sino de lo que dice su obra. Claro. Porque ahí ya te metes en un terreno en que es mucho más posible que te veten por alguna temática en particular, que venga desde tu feminismo, desde tus creencias o vivencias. Yo creo que por eso tal vez ciertas obras o técnicas o cosas como estas
no entran en el ámbito de lo que hay que tirar para el lado, claro. ¿cachai? Como que no me ven a mí como mujer en el sentido de no importa, porque su obra está bien. Sí, es políticamente correcta. Exacto. Como que, ¿y tú tienes esa percepción de ti misma y de tu obra, que eres políticamente correcta? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y te acomoda así? Es cómodo, pero como te decía sobre estas dos como ramas, como con el collage me preocupo mucho de la estética, de lo tradicional, en el sentido de lo feo y lo bonito. Me interesa que tenga una estética bonita. Como obra, no como objeto de diseño necesariamente. Pero también tengo otros intereses que si supiera tocarlos de alguna forma sería genial. Porque como me es difícil crear con otras cosas que no sea el papel, no sé cómo expresarlo. Como darle ¿cachai? vía. Sí, como tocar temas que para mí son importantes, temas políticos, temas de feminismo, de la comunidad, pero no encontraba la manera todavía. Entonces, es cómodo esto porque funciona, me gusta, por supuesto me gusta, pero tengo como un bichito. Una búsqueda sí, también por otro lado. Sí. Bien. ¿Cómo ves las políticas culturales que están, un poquito volviendo a lo que hablábamos delante, pero ya como desde lo más propositivo? ¿Qué sientes tú que sería bueno, que sería útil, que se incorporara, que hoy en día a lo mejor no lo ves tanto, ¿no? Desde las políticas culturales acá en Chile, ¿no? Estás viendo que faltan espacios, o esto mismo que decías, que no se le da tanta relevancia al collage en sí. ¿Crees que sería bueno que existiera una instancia, o qué instancias, o de qué manera se podría fomentar un poco que esto tomara más relevancia, se conociera más? ¿Cómo? ¿Qué se te ocurre? Siento que el círculo siempre es el mismo, como no se le da relevancia necesaria muchas veces a artistas propositivos de otras cosas, como que nos fijamos en siempre lo en lo mismo, claro, en lo clásico. Lo tradicional. Se le da la oportunidad un poco a los mismos de siempre, no sé, falta como más, como que el arte se atreva a más, que converse como con las comunidades, que el arte hable de lo políticamente incorrecto y que se le tome en cuenta a ese arte. No solo a la pintura bonita o al que tiene el apellido tal, como una búsqueda más profunda del arte. Y que el arte se enseñe desde bueno, en la educación me refiero como desde los inicios, el colegio, en fin, pero que se enseñe como una forma de expresión real. Que los que quieran ser artistas tengan las herramientas disponibles. Por ejemplo, yo estuve en un colegio donde se impartía arte y genial, artes manuales, es la básica. Y después tenías, si querías seguir con el asunto, tenías que hacer un electivo de arte que ya era un poco más elaborado. Pero cuando pasé a la universidad y empecé un poco a ver el trasfondo de las obras, de las performances, etc., como que eso no se ve, eso no se muestra, y debería tener más oportunidades. No sé si fondos o más exposiciones o no sé, pero creo que el arte no solo está en los que siempre han estado. Hay que buscar nuevos artistas, nuevas propuestas. No sé, el arte puede hablar de tantas cosas, no solo de lo lindo y de lo feo. Y se pierde, creo que se pierde mucho en los mismos de siempre, o en las mismas galerías de siempre. Pero tú sientes, por ejemplo, que te quería hablar de la exposición de Toro. No sé si cachaste que
trataron de censurarla en el Bellas Artes por No me acuerdo por qué. por intervenir la bandera chilena, entre otras obras que presentó. Y estaba también esta discusión de que en realidad, claro, trataron de funarla, trataron de censurarla en el fondo, pero al mismo tiempo eso da cuenta de que es una muestra exitosa, ¿no? Por supuesto. Porque que eso sí. es lo que... Es que el arte, es que cada acción es política. El arte es política pura, que no hablo de derechas o izquierdas, de la política, lo que es un discurso. El arte siempre es un discurso. Más profundo o no, en fin, pero es disruptivo, tienes que provocar algo en el espectador y tú mismo estás dando algo de ti en eso. Entonces, efectivamente es muy exitoso cuando algo es criticado. Hay que tener agallas también. Bueno, Alex, te agradezco muchísimo por haber estado esta tarde aquí con nosotros y por haber mostrado tus obras, habernos explicado un poquito de qué se trata esta técnica. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Espero que nos veamos en un próximo episodio. Genial. Gracias a todos por estar, a todes por estar por escucharnos, por vernos. Un saludo. Esto ha sido Mala Praxis, podcast sobre patrimonio, artes, culturas y memoria de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro.